Unos segunditos esperamos, se están uniendo para continuar, ¿ya? ¿Me escucha bien? Sí, doctora, se escucha. ¿Y cómo está, doctora? ¿Le sentó mal la vacuna? ¿Me duele el brazo? Sí, todo el cuerpo me sigue doliendo, estoy como si me hubieran torturado. Uf, Es me no sé, compadezco. no me no me hizo daño la primera ni la segunda, esta es la tercera que me han puesto. Y no sé, me siento muy mal. Noche, ayer me pusieron, en la noche me puse mal y sigo así mal. Debe ser más Uf, qué fuerte, no sé, porque con las anteriores solo sentí un poquito de dolor en el brazo después, pero ahora, o sea, un malestar bien, un poquito feo. Y aproveché, ¿no? Porque no estaba muy lleno, porque como estaba empezando a haber más casos, tal vez después se acaben las vacunas, va a estar muy lleno, no sé, porque cada día está aumentando los casos, ¿no? Santa Cruz estaba viendo que hay varios casos ya. Y aquí en Cochabamba también, ¿no? ¿Ustedes ya se han hecho poner sus vacunas? La primera y la segunda. Sí, doctora. Personalmente sí, ya las dos. Ya Los quisiera la demás, tercera, pero sí hay que Igual, hacerse. doctora, ya me hice poner la primera y la segunda. Ah, con la Sinofar es la que es al mes, creo, ¿no? O los 20 días, creo, el refuerzo. Sí, doctora, a los 21 días la Sinopharm. Tenía la oportunidad de hacerme poner la tercera dosis, pero tengo conocimiento que la tercera dosis son las vacunas que las cuales ya están vencidas o están por vencerse. ¿Así? Ay, por eso me habrá hecho daño. Me está haciendo preocupar. Espero que no. Eso es lo que informaron, doctora. Lo que tengo conocidos que están en clínicas y hospitales Mm, y nos dijeron que no nos hagamos vacuna la tercera dosis porque son las vacunas que están vencidas, ya se han vencido o están por vencerse, pero tenemos órdenes de vacunar así. mm, grave, ¿no? Pucha, de todo no se habla. Te hacen dudar. Ni modo, ya me pusieron la AstraZeneca. Este tiene origen ¿de dónde? Del Reino Unido, creo que es, ¿no? Porque de la Sputnik, ¿no? La Sputnik me pusieron primera y segunda dosis. Y al final no había estado legalizada y no sé qué líos hay, ¿no? Que no se puede viajar con esa vacuna. Ah, sí, A doctora. Europa eh, y a Estados creo, Unidos No, creo que es, ¿no? no creo está que era, reconocido. porque ya la reconocieron. O sea, sí hubo el problema al principio, y incluso Rusia como que festejó el hecho de que la ONU ya la reconoció como válida. Recién, Sí, hace un mes, 2 semanas, algo así, vi la noticia en BBC Mundo. ay, pero todos esos temas sí son temas económicos, ¿no? Más allá de todo. Sí, pero lo malo también, doctora, que sigue el impedimento de viajar al exterior con las diferentes vacunas, ¿no? Las únicas vacunas autorizadas es la Johnson y Johnson, la Moderna y la Pfizer. Y tanta En eso tiene controversia razón. había acerca de la Johnson y Johnson también, ¿no? Que no En eso querían. tiene... Uy, perdón, doctor.
Sí, adelante. Decían, eso tiene razón nuestro compañero, ¿no? De que no se puede viajar al extranjero, pero personalmente no es que voy a salir muy pronto del país. Tengo el presupuesto de un estudiante y tampoco tengo planes de viajar a fin de año, así que... eh. Las restricciones es Europa y Estados Unidos, creo, ¿no? Exacto, yo máximo viajaré a Santa Cruz, así que... Y a Bolivia. No, con estos nuevos casos no va a dar ganas de ir ni a la provincia. También. Mm. Porque igual te enfermas, ¿no? Con las vacunas, pero es que ya no te da muy fuerte, ¿no? No te manda terapia, es la idea, ¿no? Pero hay gente que no se ha puesto ninguna dosis hasta ahora. Y hay muchas personas. Inclusive es por temas de religión también, ¿no? De todo se escucha. Ese se lo Ajá. juro que personalmente para mí es el peor caso cuando hablan de temas de religión que por religión no se vacuna. En serio, da ganas de arrancarse los pelos a saber eso. Tienen, ¿no? Sus ideas. ¿En qué religión es la que prohíbe donar órganos o transfusión de sangre? También creo que es en los testigos, ¿no? Sí, los testigos de Jehová. Sí, doctora, hasta no pueden festejar sus cumpleaños los testigos de Jehová. No, no celebran tampoco Navidad, ¿no? Pero ustedes, a ver, No, haciendo un porque poquito hablando de ese punto, ¿qué opinan del tema de la donación de órganos, por ejemplo? ¿Cuál es su... Mm, personalmente me gustaría que sea obligatorio. No se puede, desgraciadamente, porque, pero bueno, no, al final tenemos que respetar la propia Constitución, no habla de eso, respetar sus pensamientos, bueno, las creencias religiosas que tenga cada persona, etcétera, ¿no? Y al final su decisión. Porque, bueno, desde mi punto de vista tendría que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque eso puede salvar más vidas. Y por el hecho de que una religión que será, no, sí cierta, pues quién sabe, al final lo que importa es el alma, ¿no? Al final existe el dualismo. Desde Platón venimos siguiendo esa corriente filosófica barra religiosa del dualismo, el cuerpo y el alma. Cuando el cuerpo fallece, el alma se eleva y va a donde tenga que ir, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, personalmente yo voy a donar todo lo que se pueda, todo lo que esté bien, que alguien más lo pueda usar. O sea, ya no lo vas a usar, me parece es una decisión egoísta. No, eres como ¿Ya te que, has como dice ese dicho, el inscrito a perro de este Nutella, ¿no? programa de donación de órganos? Es así. No, aún no, la verdad no. No voy a decir que sí, pero la verdad no. Pero pienso hacerlo cuando ya, no sé, cuando ya vea que esté viejo, ¿no? Algo así. Pero digamos, El tema es que esta para la conversación, muerte no hay edad, ¿no? claro, pero igualmente existe un tabú, ¿no? No, Mm, no, no lo voy a negar que aún igual tengo el tabú de la muerte, que es como que sí, pero soy joven, así que no pasa nada, sí, es más o menos por el estilo. Pero yo creo que sería una decisión bien egoísta no hacerlo, pero al final se respeta, ¿no? A mí me gustaría que todo el mundo done, porque así se salvan vidas. En este tema de la transfusión de sangre, por ejemplo, ¿cuántas vidas se salvan, no? Si no hubiera esto, ya tanta gente fallece. Y además es bueno donar porque te dan informes sobre las enfermedades venéreas que puedes tener, enfermedades, perdón, de transmisión sexual que puedes tener, y además te dan comidita. Es deli. Son temas, ¿no? Que importantes de análisis también. Bueno, cada cosa, pero es voluntaria. Bueno, continuamos. Ya entonces, a ver, en esta última parte vamos a nuevamente. Tal es el caso, ¿no? Estábamos hablando de Platón, que escribe que los hombres prefieren soportar con paciencia las calamidades o las mayores calamidades antes que pertenecer a un Estado cuyas instituciones significan una degradación moral de su ser. Pero en general consideraba que la polis era una instancia de perfeccionamiento de la naturaleza humana y que el fin de la ciudad se identificaba con el fin de los ciudadanos.
y lo llevaba a su plenitud, por lo que estos no tenían ningún derecho que invocar frente al gobierno de la ciudad. ¿Qué es polis? ¿Qué eran las polis? ¿Se Las acuerdan? ciudades, creo. Eran Polis ciudades, ¿no? griegas, algo así. De la Ciudades antigua griegas. Grecia. Ajá. Ya. En cuanto a los estoicos, eran escuelas, ¿no? Escuelas éticas de su época, las más importantes. Entonces los estoicos empezaron a enseñarnos el cambio de los derechos humanos. Estas son las escuelas éticas que anteponían a toda investigación política la búsqueda de la felicidad individual. Las dos más destacadas fueron la epicúrea y la estoica. Esta última cultivó una filosofía severa y elevada. Tuvo como ideal al hombre sabio. Y decían que una ley natural, universal, a la que se adhería todo hombre sería, no estoy, perdón, aquí un errorcito, por el uso de su razón. Con esta idea de la razón universal, la filosofía estoica abrió nuevas perspectivas al desarrollo humano. El hombre no fue ya el estrecho ciudadano de la polis, sino el miembro. Entonces, en esa época podemos hablar de las dos escuelas éticas más importantes, que es la epicúrea y la estoica. ¿Saben algo de estas escuelas? ¿Tienen idea? ¿Se acuerdan cuando esto, mi historia, ¿no? Se ha llevado también. ¿Recuerdan algo de colegio? ¿Ninguno? Mm, yo sí un poco sobre las escuelas estoicas. El estoicismo en filosofía llevamos. Y me Ya. gustaba. Am, ¿Qué recuerdas? en sí tenía el pensamiento de llegar a ver, primero de mantener una personalidad tranquila, a dominar las pasiones, no dejarse llevar por la concupiscencia, como lo dividía en tres pilares, ¿no? ¿Cómo era esto? La concupiscencia, la- el corazón, el estómago y el cerebro, que se dividían en tres. Tenía sus nombres que no recuerdo, concupiscencia, y ya. La cuestión es que el estoicismo intentaba controlar las tres, ¿no? Juntando con lo que Platón igual mencionó, tenían en la República el criterio de que los que deberían estar gobernando son los filósofos, porque serían los más aptos para realizar un gobierno bueno, ¿no? Y los que tengan más esa capacidad de dominar las pasiones e intentar fortalecer las virtudes que tenemos, ¿no? Siempre tomar decisiones con la razón. Y bueno, como usted mencionó, ¿no? Intentaban alcanzar la felicidad a través de la sabiduría, Su- que nosotros vamos a llegar a ser felices cuanto más sepamos. Y así, y no les importaba mucho, no lo material y la fortuna, no era más el hecho de la sabiduría. Eso era lo más importante, sobre todo en esta escuela. Ya, muy bien. A ver, un poquito de historia vamos a hacer sobre esta escuela. En su momento tuvo, ¿no?, su importancia. Entonces, la estoica se basa en el estoicismo, ¿no? Fue fundado el siglo III antes de Cristo por Zeno, un rico comerciante de la ciudad, ¿no?, de Sitius, Zeno, después de sobrevivir a un náufrago y perdió todo lo que tenía. Zeno fue a Atenas, allí conoció las filosofías de Sócrates, Platón, Aristóteles y sus seguidores. El estoicismo, en cuanto a la filosofía es una filosofía, ¿no?, de 2000 años, 2000 años, ¿no?, de la antigüedad. O sea, hace 2000 años. ¿Imaginan cuánto tiempo, no? Entonces, el estoicismo es una filosofía de ética personal. Su doctrina estaba basada en el dominio y el control de los hechos, de cosas y pasiones.
que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Y lo importante de los estoicos es que creían que todo alrededor operaba según una ley, ¿no? De causa y efecto, resultando de una estructura racional del universo. Este punto, por ejemplo, es bien importante, ¿no? La ley de causa y efecto. Como a veces decimos, ¿no? Todo lo que haces en esta vida la pagas, ¿no? ¿O no es así un resumen? Dicen que que el universo es el mejor, ay, se me dio esta palabrita. Pero en este punto de causa y efecto, ¿qué opinan ustedes? ¿Es así o no? Si tú haces cosas buenas, en algún momento eso te vuelve, ¿no? Pero si tú has hecho cosas malas, en algún Mm, momento esas malas quiero, acciones también, ¿no? quiero creer que es así, porque, bueno, muchas personas han hecho cosas malas y jamás se las han encontrado, ¿no? Como un ejemplo, ese tipo Fisher, el asesino serial, nos hicieron leer sobre él, o sea, ya era viejo, él se ha entregado a la policía porque ya estaba aburrido de matar a la gente y torturarla. Así que, ¿cuántas personas así de genias habrán? Y jamás pagan, pero quiero creer que es así. No, es algo que como humano me gustaría que sea así. Grave, ¿no? Esa palabra de matar y de torturar a las personas que se cansó. Grave. Ya son personas que no están dentro de sus cabales, ¿no? Entonces, su lema de los estoicos era esa, ¿no? La ley de causa y efecto. Y también decían que la virtud es el único bien, ¿no? Para los seres humanos. Pero en este punto tenían mucha razón, ¿no? Siempre es mejor que las personas tengan, todos somos humanos, tenemos virtudes y defectos, ¿no? Pero debería primar el tema de la virtud en las personas, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice? A ver, Adrián Sola. Eh, Desde mi punto de vista, yo creo que sí, doctora, debía estar eso como puesto como en primer lugar, algo así relacionado. Porque es una virtud, por ejemplo, ser solidario. Se tomaría que sí, doctor, es como una virtud también como lo vimos como un valor, en la Ujú. cual sí. Interesantes, ¿no? A ver si ustedes le dan otra revisada a la escuela estoica, un poquito, ¿no? Para que se acuerden más o menos y ver qué eran las escuelas éticas, ¿no? De esa época, la epicuria y la estoica. En cuanto a la epicuria, ha sido basada en las enseñanzas del antiguo filósofo griego Epicurio de Samos. También han debido llevar en historia, ¿no? Y él es el fundador, ¿no? De esta escuela. Entonces, cuyas ideas fueron seguidas por otros. Los epicúreos juzgaban el conocimiento en función de su utilidad para una vida feliz. Para ellos, la búsqueda de la verdad por la verdad misma, ¿no? Y la pura contemplación. Y un poco, ¿no? Lo hacen ver como que carecía de sentido. Según ustedes, carecía de sentido estas sus ideas de los epicúreos. Creo que tal vez era el principio del nihilismo, del hecho Mm,
la liberación. En ese tiempo los dioses eran los que mandaban, ¿no? Entonces el hecho de decir, no me manda un dios, no tengo por qué seguir reglas impuestas por dioses, hay que seguir más mi placer, pues creo que va por ahí. Al final es un estilo de vida, es Mm, lo bonito de la filosofía, todo vale, si haces el bien. Y pues yo digo que si no afectaba a nadie y ellos vivían su vida tranquila, pues estaba bien personalmente, ¿no? porque para ellos su lema era, ¿no? La búsqueda de la verdad por la verdad. Y muchas veces decimos, no, la verdad nos hará libre. Y siempre es mejor, ¿no? La verdad ante todo. No, no. ¿Sí o no? Es un valor, ¿no? Bueno, Tema de entonces no. estoy confundiendo la escuela, mil disculpas. El comentario que hice estaba confundiendo de conceptos, no, no lo toman en cuenta. Pensé que era otra escuela, me estoy confundiendo. Nada que ver con el nihilismo. La epicuria, la que estamos un poquito viendo, ¿no? Para que más o menos tengan idea, ¿no? De esas escuelas, de estas escuelas éticas más importantes, ¿no? De la época, de esa época greco-romana. Es un poquito de historia que estamos viendo, ¿no? Entonces, estas son las escuelas éticas que anteponían a toda investigación política la búsqueda de la felicidad individual. Las dos más destacadas fueron la epicuria y la estoica. Esta última cultivó una filosofía severa y elevada. Tuvo como ideal al hombre sabio y decían que una ley natural universal a la que se adhería todo hombre por el uso de su razón. Con esta idea de la razón universal, la filosofía estoica abrió nuevas perspectivas al desarrollo humano y el hombre no fue ya el estrecho ciudadano, ¿no? De la polis, sino el miembro. Continuamos. De una comunidad universal, además, se acentuó la idea de la dignidad de todo lo que tiene rostro humano y el valor natural de la libertad y de la igualdad. Este pensamiento fue cultivado en Grecia y en Roma por espíritus selectos como Cicerón, que fue su gran divulgador, ¿no? Séneca, Picteto y Marco Aurelio. Es razonable que una discusión sobre los fundamentos de los derechos humanos vaya precedida de un análisis puramente semántico de los documentos internacionales, en los que se reconocen y en los que se reconocen y afirman estos derechos. Acá está repetido. Entonces, vamos a continuar viendo. Después lo voy a... Esta manera de proceder tiene dos ventajas. Por un lado, se parte de textos que llevan la firma de casi todos los estados del mundo. Por otro lado, un espacio de discusión para filósofos, juristas y politólogos de culturas y formación intelectual diferentes. Entonces, analizaremos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y de las convenciones de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ustedes ya conocen, ¿no? ¿Cuántos artículos tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 30. 30, ¿no? Los cuales los hemos revisado, ¿se acuerdan? Al principio del primer tema, ¿no? Entonces, siempre Sí, vamos a ir mencionando, ¿no? El tema de los derechos fundamentales sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ya, entonces ahí ya hemos visto un poco de historia, ¿no? Ahora vamos a ver posiciones filosóficas en favor y en contra de los derechos humanos. No pueden entrar a clases, creo que tienen problemas con su internet, ¿no? Ya, en cuanto a las posiciones filosóficas en favor y en contra de los derechos humanos, es que en torno a la concepción de los derechos humanos ha existido desde siempre una amplia controversia filosófica y no podía ser
en realidad de otro modo, porque si se afirma que los seres humanos tienen derechos que les corresponde por naturaleza o por el mero hecho de ser humanos. Lo que se está haciendo es ofrecer una interpretación filosófica de la vida humana y de la existencia de obligaciones morales o jurídicas, que de ellas se derivan. Tras todas las declaraciones y las convenciones relativas a los derechos humanos, incluso tras las críticas que se han esgrimido en su contra, hallaremos siempre una determinada concepción filosófica que les sirven de sustento. Naturalmente es posible ofrecer diferentes alternativas de fundamentación filosófica de los derechos humanos. Puede incluso afirmarse que la historia de esas alternativas coincide en cierto modo con la historia de las controversias recientes en torno a los principios o los valores de una ética de alcance o validez universal. Existe una amplia bibliografía que da cuenta de dichas posibilidades de fundamentación y en ella se pone de manifiesto el abanico de las posiciones filosóficas que participan en estos debates. Quizás uno de los rasgos más saltantes de la concepción de los derechos humanos en la actualidad. Entonces, con eso hemos visto un poquito de historia en función de los derechos humanos, una historia filosófica, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver las 8 fundamentaciones filosóficas de los derechos humanos. Robert Alexy es uno de los principales teóricos del derecho contemporáneo. Uno de sus campos de interés ha sido el estudio de los derechos humanos en su obra Teoría de los Derechos Fundamentales. Derechos humanos sin metafísica, o sea, una pregunta, ¿no? El autor expone las principales fundamentaciones que se han presentado a través de la historia. Y veremos diferentes puntos de vista de otros filósofos que ayudan a clarificar la cuestión, ¿no? Los derechos humanos han sido cuestionados mediante la crítica de que estos son un producto de la historia occidental que pretende imponerse al resto de culturas. Sin embargo, la filosofía ha intentado demostrar que se basan en necesidades humanas presentes en todas las sociedades. Se ha intentado fundamentarlos de un modo tal que resulte válido para cualquier contexto histórico o cultural. Y las principales fundamentaciones filosóficas se han realizado y las cuales las veremos a continuación, ¿ya? Vamos a ir viéndolos uno a uno. La primera de ellas es la fundamentación religiosa, que considera que los derechos están dados por una autoridad trascendente, Si los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios, han de poseer necesariamente valor y dignidad. El problema de una fundamentación de este tipo es que está condicionada al hecho de profesar una creencia religiosa. Y el iusnaturalismo de Tomás de Aquino, o sea, es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ejemplificaría un punto de vista como este. Aquí haciendo un poquito de análisis en la primera de ellas, que es la fundamentación religiosa. ¿Qué podemos rescatar en esta fundamentación? Por ejemplo, en el punto, si los derechos humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué creemos de esta teoría, por ejemplo, en esta fundamentación? Todos son católicos, de los que están en clases. La religión es libre, ¿no? Esto de que los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios, esto va con la religión católica, ¿no? ¿Qué dices, Sí. Ignacio? Este es son los fundamentos los cuales a la religión se basa, ¿no? Que todos los seres humanos están hechos a la imagen y semejanza de Dios Padre Creador.
los cuales están encerrados por el tema del valor y dignidad, ¿no? Y lo ven más o menos como que está condicionada. Sí, también en muchas de las leyes que hoy en día tenemos, o sea, solo comparando, digamos, en este lado del mundo con, digamos, en el oriente o occidente del mundo, la misma religión condiciona las propias normas que tenemos, como los valores que dieron la religión, y es por eso que se forman, ¿no? Como eso lo que hablamos de la castidad o de la virginidad de la mujer y la castidad del hombre, son En la unos anterior valores los clase ha cuales sido un debate, ¿no? que Les se ha han hecho formado gracias pensar a un esto. poco, creo. Pero la idea era que no puedes exigir algo que no puedes dar, ¿no? En eso quedamos, ¿no? Exacto. E incluso tampoco podrías exigir algo que das, porque al final el amor no es eso, ¿no? No es como que yo te doy abrazos y tú me tienes que dar abrazos. El amor Estás es dar, pensando sin filosóficamente. esperar recibir. Puede ser. A veces son temas importantes, ¿no? Que a veces hay que tocarlos, ¿no? Y hace reflexionar, pensar un poco igual, ¿no? Ya, entonces, en cuanto a la primera de ellas, es la fundamentación religiosa, ¿ya? Que está basada entonces en que si los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? O sea, es más que todo un pensamiento católico, ¿no? A ver, continuamos, vamos a ver un segundo modelo de fundamentación que es el biológico, el cual es que considera que la moral es una exigencia de la naturaleza, dado que maximiza las posibilidades de supervivencia. Y el principal inconveniente de este modelo es que está condicionado a que la observación de hechos naturales valide la hipótesis de que en todos los casos es preferible para la supervivencia el comportamiento moral que el inmoral. Y sin embargo, la naturaleza podría validar hipótesis muy variadas acerca de las conductas y la supervivencia. La tesis del derecho natural mínimo de Hart sería un ejemplo de esta aproximación, que podemos ver en este segundo modelo de la fundamentación, que es el biológico. Me agrada y no contradice mucho de la religión, porque alguna vez escuché, no sé si era un científico que habló sobre este tema, que bueno, la religión católica es una de las que ha perdurado más en la historia por el hecho que muchos de sus valores morales impiden la guerra entre hermanos, no robarás, no matarás, entonces fortalece la comunidad interna, por lo cual permite que la supervivencia de de la misma comunidad siga. Y con esta fundamentación biológica igual apoya esa teoría, porque en sí es una exigencia que tenemos que tener, porque si no estuviéramos en anarquía, y la anarquía solo sería el que tenga más fuerza. Entonces a todos literal nos conviene que existan estos tipos de, por evolución, nos conviene que exista este tipo de convivencia armoniosa y pacífica. Muy bien. En cuanto a las conductas, entonces es como que podemos ver los actos morales y inmorales, ¿no? También. Por ejemplo, como decíamos en la anterior clase, ¿qué pasa si una persona de pronto se le ocurre salir desnuda a la calle? Mínimo, ¿qué va a pasar? Se lo va a ver como un acto inmoral, ¿no? ¿O no? Exacto. Tal vez arresten incluso, ¿no? Ujú. Entonces, cosas así, ¿no? De la convivencia. Ya, ese sería entonces el segundo modelo de fundamentación, que es biológico. Vamos a continuar viendo.
Un tercer tipo de fundamentación es la intuicionista. Es el que sostiene que todo el mundo siente en su fuero interno que existen unas características universales de la vida digna y que hay límites que no se pueden traspasar. El problema de este modelo, sostiene Alexis, es que se puede sostener que lo que se presume evidente no lo es en realidad. Acusa a este modelo de emotivista de Massintire. Realizó, ¿no?, una interesante crítica al intuicionismo del filósofo Moore y sostenía que lo bueno es una propiedad no natural, que se distingue de lo placentero y de lo conducente a la supervivencia, o de cualquier otra propiedad natural. Lo bueno se capta por intuición, al igual que captamos lo que es amarillo, y no podemos razonar ni probar la razón por la que lo bueno es bueno. Siguiendo al pensador Keynes, que los seguidores de Moore se comportaban como si sus desacuerdos sobre lo que era bueno se resolvieran apelando a criterios impersonales y objetivos. Pero el hecho era que sus debates prevalecían, ¿no?, la argumentación más persuasiva. En este tercer tipo de fundamentación, que es la intuicionista, ¿qué podemos analizar de esta fundamentación, de este tercer modelo o tercer tipo? ¿Qué dice? A ver, Adriasola. ¿Está en clases Adriasola o no? Sí, doctora, está en clases. ¿Cuál sería tu punto de vista en esta tercera fundamentación? Bueno, doctora, estaba tratando de ordenar mis ideas. Es para analizar, ¿no? Sí, lo que sí es que ya estaba tratando de poder entender bien y me agarró en curva. A ver, Ignacio levantó la mano, a ver. Para darle tiempo a mi compañero para que pueda sus ideas. Yo apoyo me parece muy interesante lo que menciona el Massientire, porque personalmente no es una falacia. O sea, creer que existe un fuero interno donde existe, bueno, no sé, unas virtudes o como dicen, ¿no?, características universales de la vida digna, y no existe. O sea, si no, jamás, jamás de los jamases, personalmente, ¿no? Hubieran existido ningún conflicto bélico, ni guerras, ni nada. O sea, todo el mundo sería paz y amor, pero no es así. O sea, La realidad es otra, ¿no? yo utilizaría, exacto, o sea, lo que mismo que hizo Maquiavelo. O sea, el humano es malo por naturaleza Ujú. y la sociedad es lo que permite que el humano sea un poco más educado. Porque cuando nace un niño, ¿acaso este niño tiene maldad? Ese sería un punto de análisis que nos puede llevar a pensar en este tipo de fundamentación, ¿no? Sí. Porque a medida que va creciendo el niño, va adoptando conductas, ¿no?, de su entorno. Entonces, es como un modelo a seguir, ¿no?